Padre, alabado sea tu nombre. Te doy gracias por esta mañana que tú nos concedes, Padre, porque podemos alabarte, podemos agradecerte por lo bueno que has sido para con nosotros. Gracias porque le permites a nuestro pastor Enrique compartir tu palabra. Toca, toca los corazones, Señor, y muéstranos cuál es tu enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, por tu sustento de cada día y por tu cuidado también, Padre. Gracias, Señor, por esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran aceptas? Me encontró en mi perdición, su amor, por su amor. Y yo soy el bien, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate de su gracia. Aunque siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, siento el para ti. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy en mi ser que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy en mi ser que soy. Escogido, perdonado, yo soy en mi ser que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy en mi ser que soy. Si yo soy en mi ser que soy. Soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si lo hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si lo hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Muy buenos días tengan todos ustedes, buenos días hermanos, buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven a través de esta plataforma pues del internet para poder seguir compartiendo palabras del Señor. Hoy también quiero aprovechar esta mañana para poder mandarles un abrazo, muchas felicitaciones a nuestras hermanas que el día de mañana van a festejar su día, el día de la mamá. Les mandamos un cordial abrazo, un cordial saludo y que sea de mucha bendición, esta dicha que Dios les ha permitido poder ser mamás. En alguna manera Dios nos está mostrando su amor a través de los hijos. Pues les repito, les envío un abrazo, un caluroso abrazo y mis felicitaciones, muchas felicidades a ustedes que son mamás. Bueno, pues vamos a entrar al tema de hoy, de esta mañana, de nuestra prédica. Recuerden que venimos con una serie de predicaciones
de nuestro estudio, que es confiando en Dios aunque la vida duele. Y hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que han sido de mucha ayuda, de mucha edificación para nuestras vidas. Hoy tenemos el tema que es creciendo a través de la adversidad. Hoy tenemos la lección número 12. Es nuestro estudio de esta serie de enseñanzas. Ya casi estamos a punto de terminar, faltan 2. Te invitamos a que sigas tú participando en los estudios que tenemos durante toda la semana. Van a ser de mucha bendición para tu vida, para mi vida, han sido de gran ayuda. Bueno, pues te digo que hoy tenemos el tema de creciendo a través de la adversidad. Es un tema pues que nos debe de dejar huella de por qué Dios trabaja en cierta manera con nosotros. Hoy te pregunto, ¿qué pasa por tu cabeza? Y me pregunto también yo, ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando nosotros escuchamos o estamos viviendo una adversidad en nuestras vidas? Bueno, pero ¿qué te parece si antes de empezar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios? Te invito a que me acompañes a hacer una oración y empezamos inmediatamente a desmenuzar este mensaje. Acompáñame desde donde estás, inclina tu rostro y vamos a decirle a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, gracias. Acompáñame. Bendito Padre, queremos, Señor, esta mañana pues darte las gracias, Señor, porque pues nos usas como un instrumento tuyo para poder ser pues ese instrumento, Señor, que pueda compartir tu palabra, que pueda llevar, Señor, un mensaje que tú quieres para que llegue a los corazones de mis hermanos, para que llegue a mi corazón y para que, Señor, podamos nosotros tener este crecimiento que tú buscas en nosotros. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos ayude a recordar las cosas que hemos aprendido, las cosas que son tuyas, Señor. Gracias porque Él es el que nos guía, es nuestro ayudador. Gracias, bendito Padre, porque solamente sabemos que estando sujetos a tu mano, estando dependiendo siempre de ti, vamos a poder, Señor, salir adelante. Y te pedimos que tú nos sigas ayudando, nos sigas sosteniendo y nos sigas fortaleciendo en cada momento de nuestra vida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces escuchamos la palabra adversidad o a veces estamos viviendo una adversidad en nuestra vida. Y lo primero que a veces puede pasar por nuestra mente, por nuestra cabeza es querer escapar, querer salir de esa situación. Es una palabra que no aceptamos fácilmente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque representa dolor, representa sufrimiento, representa angustia y representa una incertidumbre para nuestras vidas. Sabemos que no podemos nosotros conocer completamente cuál es el plan de Dios. A veces siempre estamos en una adversidad y podemos saber que Dios tiene un plan en nuestra vida cuando estamos viviendo esa situación compleja. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo entonces comprender? Bueno, fíjate, no podemos en primer lugar poder saber por completo la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Si nosotros pudiéramos comprender sus planes de Él, Él dejaría de ser Dios. Entonces, por eso mismo no podemos. Recuerda que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Entonces, por eso no podemos comprender cuando vivimos una situación adversa y qué es lo que Dios quiere a través de esa situación. Fíjate, Dios no nos muestra toda la película de nuestra vida por completo. Él nos va mostrando partes esenciales en nuestra vida que para Él son de mucha importancia. Entonces déjame decirte, y quiero que te quede grabado esto, cuando para Él es muy importante una situación en tu vida, para ti también debe ser con esa importancia. Si para Él es importante que tengas que pasar por una aflicción, tú también dale esa importancia, porque de ahí vas a sacar algo para ti, pero no para ti en tu vida física, sino para tu vida espiritual. Ahorita vamos a ir viendo muchas enseñanzas que hoy tenemos de lo que es caminar a través de estas adversidades en nuestra vida.
Porque déjame decirte, a veces pensamos que la vida del creyente o la carrera del cristiano o el cristianismo, ¿sí? Creemos a veces y lo comparamos a veces como a un maratón. Decimos, es como una carrera. Y sí, así Pablo nos lo describe. Es una carrera que corremos. Pero hoy la vida nos puede enseñar, las adversidades mismas nos deben enseñar que es una vida, es una carrera, pero con obstáculos, con muchos obstáculos durante esos 42 kilómetros, si lo comparamos con un maratón. No es una carrera de 100 metros con obstáculos, no, porque nuestra vida es larga. ¿Sí? Entonces debemos de entenderla, que van a haber muchos obstáculos durante nuestra carrera como creyentes. Ahora, Dios quiere, cuando debemos también de ir asimilando, de que cuando Dios nos permite vivir una adversidad, no podemos saber, ¿sí? No podemos saber qué es lo que Él quiere, no podemos saber de qué manera está trabajando con nosotros. Pero lo que sí debemos de poder comprender o de querer entender es que Él busca una relación estrecha contigo y conmigo. ¿Sí? Él quiere que le cantes, Él quiere que le alabes, Él quiere que lo busques. Es más, Él quiere que le pidas. Él busca esa dependencia que haya entre tú y Él. Que tú dependas de Él completamente. Que también yo dependa de Él. Vamos a ver a la luz de la Biblia lo que Dios verdaderamente quiere que aprendamos. Y vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan a cómo vivir ante la adversidad como creyentes. ¿Qué enseñanzas nos deja en su palabra para aprender a vivir confiadamente en Él? Ese es el punto número 1. Aprender a vivir confiando en Él. Y como dice el título de nuestro libro, aunque la vida duela, aunque tú sufras, aunque a veces Dios nos exprime, nos presiona, pero es un dolor que va a sacar de mucha bendición para tu vida. Mira, vamos ahí al libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a darle lectura y ahorita vamos a explicar qué es lo que nos está mostrando el Señor. Dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, Santiago, así se presenta el autor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí notaste algunas palabras claves que tienen que encajar en nuestra vida? Fíjate cómo Santiago se presenta, siervo de Dios, que en el original sería, para ese contexto, sería esclavo de Dios y de Jesucristo. Esclavo del Señor Jesucristo. Ya desde ahí tenemos una enseñanza para nuestra vida. Cómo nosotros nos debemos de presentar delante de Dios cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de comunión con Él, como esclavos de Él. Tú sabes que en el contexto que escribe aquí Santiago, el esclavo no tiene ningún derecho. El esclavo es completamente propiedad del Señor, propiedad de su amo. Así es como Dios quiere que nosotros estemos, completamente entregados a Él, y que lo veamos así como nuestro amo, para que nosotros también podamos decir, yo soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo de mi Padre Celestial y esclavo también de mi Señor Jesucristo. Esa es una buena enseñanza en donde nos va a ir mostrando esta dependencia a Él. Cuando a Él lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro todo, porque Él es el que nos da la vida, Él nos da todo, el sustento. Entonces, desde ahí podemos empezar, reconociendo que nosotros somos sus esclavos. Y fíjate a quién escribe aquí Santiago. Dice, a las 12 tribus
que están en la dispersión. Aquí para este tiempo, cuando Santiago escribe la carta, ¿sí? Recuerda que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y en la parte en la que les escribe Santiago dice a las 12 tribus, no es que ya estuviera unida los dos reinos. Resulta que cuando se dan los diversos momentos en que el pueblo de Israel, tanto como el reino del sur, como el reino del norte, son llevados cautivos en diferentes direcciones, por un lado los asirios y por otro lado los babilónicos, vemos que ahí están dispersos, están separados, están cautivos. Pero aquí cuando Santiago dice a las 12 tribus, para este tiempo que está escribiendo Santiago, ¿sí? Está escribiéndolo a los judíos, ¿sí? A los judíos creyentes. Y dice a las 12 tribus, porque varios o algunos de las 12 tribus, ¿sí? Después de haber sido cautivos, algunos pudieron regresar a lo que es la parte del reino del sur, que es a Jerusalén, que es a Judá. Por eso escribe ahí Santiago en el versículo 2, hermanos míos. O sea, prácticamente está escribiéndoselo a los judíos. Dice, hermanos judíos creyentes, ¿sí? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para este tiempo ellos están dispersados, una persecución que les vino, ¿sí? Una persecución, y fueron dispersados. Ellos tuvieron una adversidad. Y Santiago aquí les dice a los que se están reconciliando, se están volviendo a juntar, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí la palabra clave es tened, que en el original griego es como considerar, o sea, considera, evalúa, ¿sí? Considera, evalúa cuando te halles en diversas pruebas. O sea, pasar una prueba, o estar en una prueba, o en una adversidad, dice Santiago, considera. Y considerar es aprende de lo que vas a estar viviendo. Y vemos aquí que en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces podemos ver aquí, deduciendo es una prueba, ¿sí? Una prueba, sabemos de antemano que una prueba o una adversidad no es de mucho gozo, no es de alegría, nos causa un dolor, lo que decíamos al principio. Una prueba o una adversidad nos genera dolor, sufrimiento, la pérdida de un ser querido, de un familiar, nos produce un dolor intenso en el alma. Pero eso es la parte natural, la parte del cuerpo físico. Pero precisamente la palabra de Dios lo que nos quiere enseñar es que nosotros no nos enfoquemos, ¿sí? Fíjate, que no nos enfoquemos o no nos encasillemos únicamente a lo que es el problema. Por eso dice, considera por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No que te goces, no que te dé felicidad, no que te dé alegría por estar en una situación difícil, no. Sino que nuestra mirada, a lo que nos quiere enseñar la palabra es que nuestra mirada la pongamos más allá de lo que es la adversidad, que veamos más allá adelante de lo que Dios quiere y de lo que Dios nos está mostrando y exprimiendo a través de una situación difícil. Ahora, déjame decirte que cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento, para el fortalecimiento de nuestra fe. Hay creyentes que cuando están en una situación adversa o están en una prueba o en una adversidad, ¿sí? El resultado de esta prueba o de esta circunstancia puede ser incorrecta, puede ser el resultado incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Puede ser incorrecta de su parte. Esa misma prueba a veces se convierte para él en una tentación. O sea, a ver, te lo vuelvo a repetir. Una prueba, un creyente, cuando esté en una adversidad o esté pasando una prueba,
y no la enfoca conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, y entonces toma una decisión incorrecta a la palabra, esta prueba, esta adversidad, lo lleva a caer en una tentación, y lo lleva entonces a pecar, y lo lleva entonces a lastimarse más y a destruir su vida propia, su vida espiritual. Y entonces, en lugar de haber tenido un beneficio, que era el propósito de Dios, hay algo contradictorio, hay algo negativo que le está dañando a su propia vida, a su propia alma. Y entonces, ¿eso qué te puede hacer? A veces llegar a enojarte con Dios mismo, a reclamarle a Dios, a culpar a Dios. Pero si nosotros lo enfocamos desde la perspectiva que Dios quiere, con la mirada puesta en el beneficio de lo que va a traer esta prueba, entonces sí, el Señor nos da una victoria. Dice ahí en Primera de Corintios, en la carta de Corintios, en el capítulo 10 al versículo 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El mundo tiene sus dichos, el mundo tiene principios y el mundo tiene infinidad de pensamientos. Y el mundo puede decir que no hay mal que dure 100 años, pero nosotros no nos basamos al conocimiento o a lo que el mundo nos dice. Nosotros nos basamos a lo que es la palabra. Y sabemos que el tipo de tentación o la adversidad, ahora, déjame decirte, no hay tentación de parte de Dios, no. Dios a veces Dios permite que en tu vida haya una tentación, ¿sí? Y tú sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿La tomas o la rechazas? Tomas la palabra de Dios y te escudas y con eso te defiendes contra las acechanzas del enemigo. Entonces el enemigo va a huir. Pero si nosotros tomamos una decisión incorrecta, entonces vamos a ser atrapados por esa tentación y vamos a caer en el pecado. Entonces nos dice ahí que estas pruebas o una adversidad, ¿sí?, no va a ser mayor, ¿sí?, no va a ser mayor de lo que podamos resistir. No va a ser una tentación que no sea humana, va a ser de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Dice: pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Este versículo nos tiene entonces que abrir un poquito más el concepto de lo que es la adversidad, o por lo menos cuando estemos pasando la adversidad, podamos nosotros decir, primero, que es algo temporal, que es algo que es corto, es algo que voy a poder resistir, que voy a poder pasar, y sobre todo, ¿sabes qué? Que vas a salir victorioso. ¿Pero de qué manera? Como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Mira, la enseñanza aquí en Hebreos 12:2 es: nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, Jesús fue llevado a la cruz, fue golpeado, fue humillado, fue escupido, fue vituperiado, fue ofendido, fue humillado, pero Él menospreció todo eso, porque Él sabía que era temporal, porque Él sabía que dependía de su Padre, porque Él sabía que había una victoria, sabía que había un propósito. Fíjate, un propósito no para Él directamente, Él era instrumento de ese propósito. El propósito era llevar salvación para toda la humanidad. Es un propósito de Dios que Él tenía para ti y para mí, y Jesús fue el instrumento de ese propósito. ¿Él sufrió? Sí. Ahora, nosotros, déjame decirte, a veces nosotros como creyentes somos un poco egoístas, porque a veces queremos que el beneficio de esa tribulación o de esa adversidad sea para un beneficio propio.
Hoy no sé cómo estás. Hoy a lo mejor estás pasando una adversidad, estás sin trabajo, tienes una enfermedad, no sé qué tengas. Y a lo mejor estás esperando ya la salida. Pero déjame decirte que a lo mejor tu salida es larga. A lo mejor sí va a ser temporal, pero se extiende un poco más. Pero este beneficio a lo mejor no es tan directamente para ti, pero sí alrededor de ti. Puede haber mucha gente, ¿sí? Puede haber mucha gente que esté siendo impactada por tu adversidad, por tu tenacidad con la que tú estás resistiendo, porque estás tomado, estás sujetándote de la mano de Dios. Pero hay creyentes que a la primera adversidad que se enfrentan o a la primera prueba que se enfrentan, se doblan. Es triste a veces ver en creyentes que se lleguen a doblar. Pero por eso, fíjate, veíamos ahí en Santiago, que nos dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A lo mejor es algo con lo que Dios siempre quiere trabajar. Uno de los tantos puntos que trabaja en nuestras vidas, la paciencia. Pero aquí la paciencia más bien viene siendo un sinónimo de resistencia, de perseverancia. Es lo que quiere el Señor, es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Que cuando venga una adversidad, ¿sí?, sigamos perseverando en sus caminos, sigamos perseverando en su palabra, sigamos perseverando para Él, que sigamos permaneciendo nosotros en Él y Él en nosotros. Es lo que Él quiere. Por eso te decía al principio, Él quiere que tú lo busques, que le cantes, que le alabes, que le pidas. ¿Sí? Él quiere verte humillado para que tú le muestres, o también le muestre yo, que dependemos de Él, que necesitamos de Él, que no podemos nosotros hacer nada si no está Él con nosotros y si nosotros no estamos sujetos a Él. Y hay un pasaje justo de lo que te estoy diciendo. Mira, en Juan 15, del 1 al 4, hay un pasaje que tú ya lo conoces, que es el de la vid, y nos da un ejemplo muy interesante. Mira, vamos a leer ahí Juan 15, del 1 al 4, dice: yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesús a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿ves lo que te estaba platicando y comentando hace rato, hace un momento? Dios quiere mostrarnos parte de lo que, no, parte de su santidad, la comparte con nosotros, porque Él quiere que también nosotros seamos santos como Él, ¿sí? Él quiere que nosotros tengamos esa dependencia con Él. Él quiere que estemos perseverando en Él. Y ahora aquí en este pasaje de Juan 15, nos habla de la vid y los pámpanos. Y quiero decirte 3 puntos de lo que nos puede mostrar este pasaje. Primero nos habla de una vid, ¿sí? Y una vid requiere 3 cosas, ¿sí? Número 1, requiere de un labrador que la cuide. ¿Y quién es ese labrador? Nuestro Padre Celestial, ¿sí? El punto número 2, una vid requiere que el labrador la pode. Fíjate, que esta vid sea podada. Y el punto número 3, requiere que las ramas que produzcan frutos y más frutos. Entonces, estos 3 puntos son los que la vid necesita. En toda viña es necesario que haya una persona que cuide, que limpie, riegue y vigile constantemente las plantas.
Siempre nuestro Señor Jesús, siempre para hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, siempre Él hablaba de cosas naturales. Y aquí en Juan 15 nos da un ejemplo de algo natural, que es la agricultura. ¿Por qué no manejan la agricultura en este tiempo? Porque para este tiempo es lo que predominaba, la agricultura en el pueblo judío. Por eso es lo que ellos podían. Él les hablaba en este tipo de parábolas de agricultura para que ellos pudieran comprender el reino de los cielos. Fíjate, de lo que podemos ver de la viña, dice, cada año el labrador tiene que limpiar el suelo. ¿Cómo es que el labrador tiene que trabajar con la viña? Con la vid. Cada año el labrador tiene que limpiar el suelo en donde se encuentra la planta. Ver la condición de la planta, hay que recortar el exceso de hojas, podar las ramas para que los pámpanos o renuevos, ¿sí?, puedan crecer vigorosos y producir una buena cosecha. Fíjate, aquí es lo triste. A veces tiene que quitar las ramas secas que luego son echadas al fuego y son quemadas. El relato bíblico de la vid que aquí nos maneja Jesús la palabra de Dios en Juan 15, Jesús dice que el labrador es su padre. Y si Jesús es la vid y nosotros las ramas o los renuevos o los pámpanos, nosotros también somos cuidados por nuestro Padre Celestial. Somos podados para producir mejor fruto y hasta quitados y echados al fuego si estamos secos. Esto debe de hacernos tener un poquito más de temor cuando a veces te puedes preguntar, ¿qué tipo de pámpano eres? ¿Eres un pámpano o una rama seca? ¿O eres un pámpano o una rama que está dando frutos? ¿Sí? Esto que estamos viendo, esto nos debe de llevar a comprender entonces esa dependencia que debemos tener con Dios. Al igual que toda planta fructífera, la vid tiene un tronco, tiene ramas, tiene retoños, tiene hojas, tiene flores y tiene frutos. Y una de las ramas más importantes de una planta una de las partes más importantes de una planta son las ramas. Sin ellas, la planta no puede producir frutos. Las ramas son de la misma naturaleza que la planta. Tiene una sola vida, ¿sí? Y de aquí surgen 3 lecciones importantes. Una es de total consagración, que es lo que nosotros deberíamos de poder comprender. Así como las ramas, fíjate, así como estas ramas de la vid dependen para su subsistencia del alimento que la vid les suministra, así debe ser nuestra dependencia en Cristo. Una confianza absoluta que es comparable a nuestra fe. Así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder tener ese crecimiento, así debemos nosotros someternos y depender para poder recibir la salud, fortalecer nuestra fe y mejorar nuestra relación con Dios. Por eso a veces nosotros decimos, y hasta a veces agarramos el versículo, que yo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces no es una muletilla, no es algo como algo, una muletilla pues, sino que es algo que verdaderamente debemos de saber de lo que estamos diciendo. Cuando de verdad decimos que yo puedo por Cristo, que Él es el que me fortalece, bueno, es porque entonces nuestra vida está completamente ligada a Él. Estamos completamente entregados a Él. Otro punto que también quiero comentarte es el punto número 2, que una vid requiere que el labrador la pode. Vemos aquí en Juan 15:2 que se mencionan 2 formas en que Dios recorta las ramas, ¿sí? El ejemplo de la vid. Una es quitándolas. Y eso nos debe de preocupar, lo que te decía. ¿Qué tipo de pámpano, qué tipo de ramas somos? ¿De las secas o de las que da frutos? Hay ramas secas, esas se quitan y dicen que se echan al fuego. Las dos, la otra son las que dan fruto. Y esas son las que se limpian para que produzcan más fruto que antes. Y mira, aquí vamos a detenernos un poquito. A veces el recorte o la poda en las plantas, en algo natural, a veces es tan excesivo que parece injusto, ¿sí?
Por eso a veces cuando Dios nos empieza a trabajar en una adversidad en nuestra vida y podemos decir que nos está podando para que podamos dar más fruto, a veces podemos nosotros a nuestra perspectiva creer que es injusto lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Es injusto, a lo mejor sí, para ti y para mí, pero es necesario para nuestro crecimiento. A veces el recorte, como te digo, parece ser tan excesivo, parece ser tan injusto, pero estos son los santos o los creyentes que, habiendo sufrido mucho, ¿sí?, producen una mayor abundancia de frutos. Muchos producen una mayor abundancia, pues la vida que sale de la vid para alimentar a la rama y a los frutos va a producir una sobreabundante cosecha. Eso es lo que Dios quiere. ¿Recuerdas en Juan 10:10 que dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia? Y verdaderamente Dios nos da una vida, ¿sí?, llena en toda la plenitud cuando nosotros estamos bajo la palabra, bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Una confianza absoluta, comparable a nuestra fe. Así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder tener ese crecimiento, así debemos someternos y depender para poder recibir de Dios sus bendiciones. A veces agarramos un versículo de la palabra y decimos, yo puedo todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Sí, pero eso es cuando estamos verdaderamente bajo la mano de Dios. Y a veces podemos pensar que todo el esfuerzo que estamos haciendo es propio. Y a veces estamos batallando y luchando en una adversidad, pero verdaderamente quien nos está dando el alimento, quien nos está sosteniendo en esa adversidad, es Dios mismo, no nosotros. A veces batallamos contra la voluntad de Dios. Hoy debemos de poder ir aclarando el panorama de que las adversidades, las pruebas que Dios permite en nuestra vida, tienen un propósito divino. Un propósito divino que es para honrar y darle gloria a Él. Nosotros somos únicamente los instrumentos que somos usados por Él, ¿sí? Por eso permite las pruebas para poder nosotros tener ese crecimiento, esa madurez espiritual. Cuando nosotros vamos avanzando en nuestro caminar como creyentes, aprendemos a darle una honra y una gloria a nuestro Señor, a nuestro Padre. Hay un ejemplo también, y te lo comento. Por ejemplo, cuando dentro de la adversidad en nuestra vida, ¿sí?, nosotros somos como una perla para Dios, ¿sí?, somos de mucho valor para Él, ¿sí? Una perla que son de diamantes, ¿sabes tú cómo se conforman? ¿Sabes cómo se produce? ¿Sí? Hay ostras, ¿sí?, son ostras que están completamente como unas conchas, que están cerradas, pero cuando entra un granito de arena, fíjate, cuando entra un granito de arena al interior de las conchas, les produce un dolor tan intenso, ¿sí?, les produce mucho dolor, pero ese dolor ellos lo empiezan a minimizar, sacando algo lechoso, ¿sí?, que es como algo que, bueno, lo que conocemos como es el nácar. Es algo que empieza a envolver a ese arenito de arena y empieza a envolverla por completo. En todo ese proceso que la ostra tiene un sufrimiento, que tiene un dolor, ¿sabes qué produce? Una perla preciosa. Y este ejemplo es lo que también Dios nos muestra. Es así como nosotros debemos de poder entender. Nosotros somos una perla preciosa para Dios. En nuestro avance, en nuestro caminar cristiano, ¿sí?, hay cosas que llegan a nuestro corazón y que nos duelen, nos provocan mucho dolor, mucho sufrimiento, pero ese mismo dolor y ese sufrimiento lo tenemos nosotros que amortiguar, no con nuestras fuerzas, no con nuestro conocimiento, con pensamiento, no, sino con la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos envolviendo ese sufrimiento y esa adversidad con la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a ser transformados por dentro. Y nuestro corazón,
Fíjate, ese corazón que a veces pudimos haber tenido tan duro, empieza a moldearse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces cuando tú empiezas a orar y a pedirle conforme a la voluntad, conforme a los deseos de Dios, por eso Dios te responde de una manera sobrenatural. En el ejemplo que veíamos aquí de la vid, ¿sí?, dice que hay dos formas de hacer una poda en la vid. Una es quitando, cortando completamente, eliminando las ramas o los pámpanos que no dan fruto. Y la otra es, a los pámpanos o las ramas que dan un fruto, los poda, los limpia. Y a veces la poda puede ser tan injusta. A veces en nuestras vidas las circunstancias que nosotros empezamos a vivir se nos hacen injustas. Pero es el plan de Dios, es lo que Dios quiere. Fíjate, decíamos al principio, el labrador es nuestro Padre Celestial. Y para podar una viña usan unas tijeras. La misma tijera que quita las ramas, ¿sí?, las tijeras que nuestro labrador usa para quitar esas ramas secas, son las mismas tijeras que usa para podar a las ramas o a los pámpanos que llevan fruto. Tú puedes ver, por ejemplo, árboles, ¿sí?, árboles que dan fruto. Y cuando son podados, ¿sí?, a veces les ves que pierden la forma del árbol. A veces les quitan todas las ramas. Dejan el puro tronco o las puras ramas secas prácticamente. Eso es necesario, porque de ahí, de esa poda, sale ramas que van a dar un fruto, ¿sí?, van a dar una cosecha que va a ser para mucha bendición, para ti, para mí, para el propósito de Dios. Entonces nosotros podemos ver que bajo esta perspectiva, ¿sí?, debemos comprender que el carácter cristiano no se desarrolla en nuestras vidas sin la adversidad. O sea, si tú quisieras evitarte la adversidad en la vida, déjame decirte que entonces no vamos a poder tener un crecimiento, no vamos a poder entender esa relación que Dios está buscando en nuestra vida. La adversidad es necesaria, ¿sí?, es necesaria para poder nosotros desarrollar un carácter como creyentes. Fíjate, ahí en Gálatas 5:22, pensemos en esas virtudes que Pablo denomina el fruto del Espíritu, ¿sí? En Gálatas 5:22, las primeras cuatro virtudes que él enumera son ¿qué? Amor, gozo, paz y paciencia. Ahora, estas solo se pueden desarrollar en medio de la adversidad. Si tú crees o pensabas que tenías que podías tú disfrutar del amor de Dios, el gozo, la paz y la paciencia sin vivir una adversidad, déjame decirte que no. Para que podamos nosotros disfrutar de estas cuatro primeras, hay más frutos, pero de estos primeros cuatro virtudes, ¿sí?, el amor, el gozo, la paz y la paciencia, tienen que desarrollarse en medio de la adversidad. Los creyentes nosotros los creyentes somos como los pámpanos en esta vida, lo que supone que Cristo es la cepa y raíz de la planta. La raíz es la que sustenta las ramas del arbusto o del árbol. Por eso en Romanos 11:18 vemos que nos dice una aclaración ahí bien enfática. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Así es nuestra relación con Cristo. Nosotros no sustentamos a Cristo, Cristo nos sustenta. Las ramas o pámpanos de la vid son muchos, pero al estar unidos a la misma cepa, formamos todos una sola vid. Así también los cristianos, aunque distantes en el espacio, distantes en diferentes iglesias, distantes en diferentes lugares, pero en el tiempo y en las opiniones personales, se encuentran o los encontramos en Cristo, que es el centro de la unidad creyente o de la unidad cristiana.
Y por último, el punto número 3 dice que se requiere de ramas que produzcan frutos y más frutos. ¿Sí? Sabemos que el deber que se desprende para nosotros de toda esta enseñanza es que debemos de dar fruto. En una vid buscamos uvas, del mismo modo, en un creyente buscamos frutos del cristianismo. ¿Sí? Un talante cristiano, una vida y un testimonio cristiano. Esos son los frutos. Así hemos de dar honor al labrador de la viña. O sea, ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Hoy, como te decía al principio al iniciar el mensaje, y te preguntaba que no sé tú por qué adversidad estés pasando, o qué esté pasando en tu vida, o cómo te encuentras, si estás en una adversidad, si estás en una enfermedad, si te has quedado sin trabajo, si has perdido a un familiar. Sabemos que es difícil, como decíamos, hay un sufrimiento, hay un dolor, pero todo esto es parte del plan de Dios. Yo no puedo decirte cuál es su plan. Dios va a trabajar de diferente manera con cada uno de nosotros. Pero hoy Dios podemos entender que cuando nos permite pasar por una adversidad, Él está haciendo ajustes en tu vida, está haciendo ajustes en mi vida. ¿Sí? Él está haciendo una poda en tu vida. A lo mejor te cortó, ¿sí? Te está cortando de una forma tan injusta, pero es necesaria porque Dios quiere trabajar algunos puntos, algo característico tuyo, algo que le va a ser de mucha bendición primero para ti, y va a ser de mucha honra y de gloria para nuestro Dios. Sí, podemos pensar que las adversidades nos están dejando cicatrices, nos están causando dolor y sufrimiento, pero déjame decirte que esa es la evidencia, ¿sí? De esas pruebas, de esa adversidad, pero esa es la evidencia que se está consolidando tu fe. Esa es la evidencia de que Dios está trabajando contigo. Esa es la evidencia de que tú le importas a Dios. Esa es la evidencia, ¿sí? Esa es la evidencia de que tú estás siendo un instrumento usado por Dios. Dios está trabajando a través de ti, está trabajando a través de mí para dar enseñanza, ¿sí? Para dar testimonio. Primero, si nos está usando a ti y a mí como instrumentos de una adversidad, es para que demos testimonio de quién es nuestro Padre Celestial. Estamos dando un testimonio de un crecimiento también, de un crecimiento espiritual. Es para que también demos testimonio de una madurez espiritual. Quiero que sepas que esto es temporal y que es para un propósito divino y eterno. A veces Dios te va a podar, ¿sí? Te va a quitar, te va a ajustar, y a lo mejor lo hace en temporadas que no nos gustan, ¿sí? A lo mejor a ti como a mí en el mes de invierno, en el mes de diciembre, en pleno invierno, me podó, me lleva a estar pues prácticamente al borde de la muerte. Fue un mes frío, fue un mes de mucho dolor, de mucho sufrimiento para mi familia, de mucha malestar para mí. Pero hoy estamos ya en primavera y Dios me está permitiendo dar frutos en esta primavera. Doy gracias por todos los hermanos que han estado orando por mí, por mi salud. Sé que esto es temporal. Puede ser un año, pueden ser 2 años que yo permanezca dependiendo de un oxígeno, no sé cuánto tiempo. Pero el Señor es justo con lo que está haciendo en mi vida, con lo que está haciendo en tu vida, con lo que va a hacer en tu vida. Te digo, si te podó en un mes frío, o te poda en una temporada en la que tú no querías, bueno, pues va a haber el momento en que tu fruto se va a derramar,
Vas a dar frutos en abundancia. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a depender más de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir. Adversidades duras, sí, pero es para honrar y para darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro labrador. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros fuera de Él no somos nada y no podemos hacer nada. Solamente con Él. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el sustento. Que todo esto sea para darle honra y gloria siempre, por los siglos de los siglos, a nuestro Padre Celestial. Amén. Acompáñame a orar. Gracias, bendito Padre, por el tiempo, Señor, que tú nos permites, pues poder seguir compartiendo tu palabra. No sabemos, Señor, cuánto tiempo nos los permitas, pero sea poco, sea mucho, queremos, Señor, siempre hacerlo con ese amor para tus santos, para tu iglesia, para tu novia. Ayúdanos, bendito Padre, a seguir dependiendo de ti, a seguir entendiendo que tú eres nuestro labrador, que todos dependemos de ti, que tú eres nuestra raíz. Gracias porque cada día tú nos enseñas a depender, a estrechar más nuestra relación contigo, a perseverar en tu palabra, a servirte como verdaderos esclavos tuyos, a depender completamente de ti y sobre todo a ser santos como tú que eres santo. Gracias, mi Señor. Gracias por todo esto. Te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor. Dios te guarde.
Gracias, Señor, por tu mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, porque pudimos escuchar el mensaje en labios de nuestro pastor Enrique García. Gracias, Señor, porque tú lo estás usando, Señor, y te pido que pues permita su completa recuperación. También te pido, Señor, que siempre podamos depender de ti y en cualquier circunstancia que podamos estar dependiendo de ti, porque sin ti nada somos, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre, cuídala, ayúdanos en cada momento, Señor, y estamos en tus manos. Te doy gracias por esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.